Dios te bendiga. En el sermón de hoy, Ramón Rosa trae una palabra increíble para tu vida. No te la puedes perder. Nos habla acerca de Pedro y cómo Dios restauró su vida por la gracia de Dios. Compártelo con tus amigos, compártelo con tus vecinos, compártelo con todo el mundo. Dios te bendiga. Lucas capítulo 22, vamos a empezar con el versículo 31. Luke chapter 22, we're going to go to verse 31. And if you were here Friday night, we're back at the same place we were for the, I think I saw Becky here earlier. Becky, is that you over there? I'm sorry, I took my glasses off. I'm sorry. Were you here Friday? Amen. So we're back at it, okay? Amen. Lucas capítulo 22, versículo 31. Dice de la siguiente manera: Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo. Pero yo he orado por ustedes, por ti, para que no falle tu fe. Y tú, cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Y si pueden subrayar eso ahí en su Biblia. Y tú, cuando hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Porque ese versículo, esa línea es bien importante. Vamos al 33. El Señor respondió: Pedro, estoy dispuesto. Señor, respondió Pedro, estoy dispuesto a ir contigo a la cárcel como a la muerte. 34. Pedro, te digo que hoy mismo, antes de que cante el gallo 3 veces, negarás que me conoces. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu amor y por tu misericordia. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que tú seas con nosotros esta mañana. Señor, que a través de mi boca tú puedas compartir tu palabra. A través de mí, Señor, que tú puedas, Señor, sembrar semillas que den fruto. Que tú puedas tocar cada corazón aquí, Señor, y que tú seas bendecido con lo que se comunique de este púlpito esta mañana. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. En el nombre de Jesús, amén. Amén, se pueden sentar. Gloria a Dios. Acabamos de leer unos versículos que mucha gente tiene conocimiento cuando Jesús profetizó que Pedro lo iba a negar 3 veces. Después de muchos años caminando con Jesús y viendo sus milagros, algunas veces nos preguntamos, ¿y cómo es posible que Pedro pudo haber fallado de esa manera? Es algo que por toda la historia, cuando entre cristianos mismos yo he hablado y se preguntan lo mismo. ¿Y cómo es posible que una persona que haya caminado tanto y que haya visto los milagros de esa manera que nunca en la historia del mundo se habían visto, que estaba pie a pie con él, hombro a hombro con él, viendo levantar a Lázaro de la muerte, viendo resucitar, viendo sanar, viendo multiplicar el pan, multiplicar los peces, multiplicar todas las cosas que Jesús hizo? Pedro estaba ahí con él. Y la pregunta que nos hacemos, o que se nos hace fácil hacer, es: ¿cómo es posible que Pedro pudo fallar de esa manera? ¿Cómo es que Pedro pudo negar a Jesús? Pero nosotros mismos a veces cometemos errores que simulan el fallo de Pedro con Jesús. ¿Alguna vez te has avergonzado de hablar de Jesús en público? Una pregunta que le hago. Yo personalmente sí me he avergonzado de hablar de él en público. A veces me he aguantado porque no quiero que la gente que está alrededor de mí piense en algo de mí. O sea, lo hacía antes, ya no me importa. Amén, porque he comprendido claramente cuál es mi propósito en la vida. Pero al principio de mi caminar yo iba al supermercado y si había alguien hablando de Dios, yo lo hablaba pero bajito, en voz bien secreteada para que nadie me escuchara, porque no quería que la gente pensara que yo estaba loco o que yo era un cristiano fanático. Y hablaba bien conservado. En su lugar de empleo, ¿saben que usted es cristiano? ¿O es un secreto? Amén. Están callados hoy. Por lo menos denme un amén. 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 ¿A qué me refiero?
Me refiero al asunto de que si nosotros no podemos proclamar a Jesús con franqueza, si tenemos que guardar un secreto de que somos cristianos, entonces también estamos negando a Jesús. Es la misma cosa. Porque Pedro no negó a Jesús de una manera rara. Pedro negó a Jesús. Dijo que no lo conocía, que no andaba con él. Es la misma clase, es el mismo negar. Y si en mi lugar de empleo, claro que en mi lugar de empleo es diferente porque yo trabajo en ministerio completo, pero la gente debe saber que soy cristiano. El pastor José me habla cuando él está en la escuela, como la gente le habla, porque saben que hay algo diferente en él. Saben que él es cristiano. Mi esposa es igual, trabaja en una escuela y la gente sabe. Porque no hay que hablar de Jesús todos los días o en voz alta. Lo que hay que hacer es vivir una vida de acuerdo a la palabra para que la gente reconozca, vea que hay algo diferente en doña Carmen. Hay algo con ella que como que ella es diferente. Nunca la oigo hablando cosas raras, siempre está con el vocabulario decente, nunca la veo. Ese es el testimonio. Lo que uno hace debiera dar lo que uno es. Amén. Y nosotros en muchos casos iguales, Jesús nos dio gracia a nosotros para que podamos compartirnos, comportarnos, de esa manera, para que podamos ser sal para el mundo. Pero en estos versículos leemos en el capítulo 1 cómo tratar a personas descarriadas o inconversos. Dios nos va a enseñar, nos enseña a través de la vida de Juan, que nosotros juzgamos a la gente diferente a lo que queremos que seamos juzgados. Nosotros cometemos errores, pero no soportamos el error que nosotros cometemos en otra persona. Lo tratamos diferente, lo rechazamos, lo echamos afuera. Es natural para nosotros rechazar personas que no nos gustan. Es natural para nosotros como humanos rechazar a personas que nos causan daño. A veces nos jugamos nosotros mismos entre cristianos cuando un hermano o hermana tropieza o vuelve a su camino viejo. ¿Saben a lo que me refiero? Entre nosotros mismos cristianos nos juzgamos de tal manera que la persona que haya cometido el error se siente rechazada. Se siente muy rechazada y esa persona, si se descarrió, por ejemplo, se le hace difícil quizás volver a la iglesia porque nosotros, el cuerpo de Cristo, lo hemos rechazado. Y vemos aquí el caso de Jesús con Pedro y ustedes saben la historia completa, pero se la voy a compartir en pedacitos para que podamos aprender cómo Jesús quiere que nosotros tratemos a los descarriados y a los inconversos, porque así nos trata Él a nosotros. En vez de orar por ellos o tratar de rescatarlos, los rechazamos y no le demostramos el amor de Cristo. Lo tratamos con indiferencia. Vamos a estudiar hoy el libro de Juan capítulo 21 y abran conmigo su Biblia al capítulo 21 del libro de Juan. Y vamos a empezar con el versículo 1. Vamos a leer del 1 en adelante. Después de esto, Jesús se apareció de nuevo a sus discípulos juntos al lago de Tiberíades. Sucedió de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, el que apodaban el gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros discípulos. Me voy a pescar, dijo Simón Pedro, nos vamos contigo, contestaron ellos. Salieron pues de allí y se embarcaron, pero esa noche no pescaron nada. Al despuntar el alba, Jesús se hizo presente en la orilla, pero los discípulos no se dieron cuenta de que era Él. Muchachos, ¿no tienen algo de comer?, les preguntó Jesús. No, respondieron. Tiren la red a la derecha de la barca y pescarán algo. Así lo hicieron y era tal la cantidad de pescados que no podían sacar la red. Es el Señor, dijo a Pedro, el discípulo a quien Jesús amaba. Tan pronto como Simón Pedro le oyó decir, es el Señor, se puso la ropa, pues estaba semidesnudo, y se tiró al agua. Los otros discípulos lo siguieron en la barca arrastrando la red llena de pescados, pues estaban
a escaso 100 metros de la orilla. Al desembarcar vieron unas brasas con un pescado encima y un pan. Traigan algunos de los pescados que acaban de sacar, les dijo Jesús. Simón Pedro subió a bordo y arrastró hasta la orilla la red, la cual estaba llena de pescados de buen tamaño. Eran 153, pero a pesar de ser tantos, la red no se rompió. Vengan a desayunar, les dijo Jesús. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿quién eres tú? Porque sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio a ellos e hizo lo mismo con el pescado. Amén. Esta fue la tercera vez que Jesús se le apareció a los discípulos después de haber resucitado. Vemos aquí el historial completo después de la muerte de Jesús, después de la resurrección. Jesús se encuentra con los discípulos. Y vamos a disecar estos versículos hoy para ver cómo con amor Jesús prepara el corazón de Pedro para ser restaurado. Amén. Cómo con amor Jesús prepara el corazón de Pedro para ser restaurado. Miramos el ejemplo que el Maestro nos deja para que nosotros también podamos restaurar a aquellos que están descarriados o apartados del Señor. Y vamos a hablar de varias lecciones hoy. Cosas que se encuentran en estos versículos para que nosotros podamos aprender la lección que Jesús nos deja. Acuérdense que Pedro vio todo lo que Jesús hizo. Pedro vivía con Jesús, andaba con Jesús, caminaba con Jesús, oraba con Jesús, comía con Jesús, hacía de todo con Jesús. Eran amigos íntimos. Amén. Y aún siendo amigos íntimos, Pedro como quiera rechazó a Jesús. ¿Entienden? Yo he tenido amigos que me han cometido ofensas, que me han sido dolorosas. Yo tengo el amigo que le dije al pastor José ayer, que tengo ya desde los 14 años, es el único amigo que tengo de largo tiempo con quien sigo hablando. No porque tengo enemigos, sino porque con él es el único que he mantenido contacto. Pero he perdido amigos en el camino por ofensas que ellos me han cometido, y yo no tuve la gracia para poder perdonarlo o evadir o no sentirme como me sentí ofendido por lo que ellos quizás me han hecho. Y quizás ustedes saben a lo que me refiero. Alguien que le haya hecho algo, alguien que haya violado su confianza. Amén. Mi hija, una de mis hijas me habla de una relación que ella tiene con una amiga de ella, y le digo, mira, esa relación tú tienes con ella ya casi 20 años. Eso tiene valor. Una relación de 20 años tiene valor. Si no te está causando daño, entonces pídele a Dios que te dé la gracia para poder seguir amándola. Porque una relación de 20 años la vamos a dejar perder porque te dijeron tal cosa que no te gustó. O porque no te dio algo, porque no te dijo algo que te hacía sentir bien. Es humano ser así. Pero es cristiano y de Dios ser como Dios es al tratar a Pedro cuando Pedro se descarrió. La primera lección es que encontramos en cómo Jesús ayuda al descarriado. Se titula, Jesús te encuentra donde tú estás. Y perdón que no le di el título del mensaje hoy. Ejemplos de gracia y vergüenza. Amén. Ejemplos de gracia y vergüenza. La gracia es la que Dios da y la vergüenza es la que Pedro tiene cuando abandona a Cristo. Amén. Primer punto, o primera lección. Jesús te encuentra donde tú estás. Cuando tú ofendes a Jesús o te apartas de Él o haces algo diferente a lo que Él sabes que es normal para Él, Él va y te busca donde tú estás. Vamos al versículo 1. Dice el versículo 1. Después de todo esto, se apareció de nuevo Jesús a sus discípulos junto al lago de Tiberíades. Sucedió de esta manera. Amén. Al despuntar el alba de Jesús se presentó a la orilla, pero los discípulos no se dieron cuenta que era Él. Escuchen una cosa, Jesús sabía que Pedro lo había negado. Jesús sabía lo que había que hacer para rescatar a Pedro. Jesús fue donde Pedro. Jesús no esperó que Pedro viniera donde Él.
Nosotros a veces nos hacen fallas y esperan, deja que Él me llame a mí. Si Él quiere que me llame, yo no lo voy a llamar. ¿Alguien ha hecho eso alguna vez? O yo soy el único malo aquí, porque yo he sido malo. A mí, muy malo. Me hace sentir como yo fuera un diablito, men. Que yo no lo voy a llamar porque Él sabe lo que Él me hizo. Si Él quiere que me llame, que me pida perdón Él a mí. Eso no fue el ejemplo que Jesús nos dio. Dice aquí que Jesús fue donde Él estaba, pero Jesús fue con un propósito. Jesús no fue a condenarlo. Ustedes saben la historia. Jesús fue a restaurarlo. Jesús fue al lugar donde Él estaba. No tenemos que esperar que la gente venga donde nosotros para nosotros poder ayudarlo. Porque a veces quizá la gente no pueda venir donde ustedes. A veces quizá la gente no sepa o tenga el coraje de poder llegar donde ustedes para que ustedes le puedan amar. Nosotros debemos ser más maduros e ir donde esa persona para tratar de ayudarlo, para tratar de rescatarlos. Jesús fue el lugar donde se encontraba Pedro. Lo encontró en su lugar de comodidad. Pedro no tuvo que ir donde Jesús. Jesús fue donde fue el lago de Tiberíades. Y saben que el lago de Tiberíades es el mismo nombre del mar de Galilea. Es el mismo lugar donde Jesús llamó a Pedro por primera vez y le dijo, sígueme. ¿Entienden? Jesús fue al principio de la vida de Pedro, al mismo lugar, y allí fue que Él fue para rescatarlo. Porque Él se le pudo presentar a Pedro en cualquier otro lugar. Él pudo ir a su casa, Él pudo ir a donde quiera, porque Jesús era Jesús. Él podía aparecerse donde le daba la gana. Pero Él se le apareció en el mismo lugar donde Pedro lo había aceptado a Él, donde Pedro había seguido la orden de sígueme. Porque había algo, una dinámica, que solamente podía ocurrir en ese lugar. Y Jesús usó el mar de Galilea para restaurar a su hermano. Nosotros debemos buscar cosas en comunes para las personas que podemos ayudar. Buscar qué espacio es cómodo para ellos para poder predicarle el Evangelio. Buscar el área que es común para ellos y Cristo, especialmente si es una persona descarriada. Buscar el lugar donde sea conveniente y conducivo para compartir el amor de Cristo. El mar de Galilea fue ese lugar para Pedro, porque Pedro se encontraba en su casa allí. Amén. La segunda lección, Jesús nos llama hijo o hija. Amén. Dice en el versículo 5, vamos al versículo 5. Verse 5. Dice, muchachos, ¿no tienen algo de comer? Le preguntó Jesús. La palabra muchachos en el griego es paidia, que se traduce hijos. Por más lejos que nos apartemos de Jesús, Él siempre nos considera hijos. Nosotros quizás pensemos que Él no nos ama por algún error que hemos cometido, pero Él siempre nos considera sus hijos. De esa misma manera, nosotros debemos considerar a aquellos que quizás nos han hecho daño. Acordémonos siempre que todos en el mundo, no importando religión, somos hijos de Dios. Conozco a una persona que tiene un ministerio de alcanzar a musulmanes, pero al ministerio le hace falta algo. Él sabe todo lo que dice el Corán, que va en contra del cristianismo. Él sabe debatir todo lo malo que ellos hacen, pero le ha faltado en su materia cómo rescatarlo y ganarlo para Cristo. Porque ellos también son hijos de Dios. Dígame a alguien en el planeta que no es hijo de Dios. Por más mal que haya sido, por más mal que haya hecho. Yo fui mal, yo era drogadicto en las calles de Nueva York, era abusivo, era ladrón, era todo lo que usted se pueda pensar que es un drogadicto y un alcohólico y un mujeriego. Yo era todo eso. Yo sabía montarme con un carro con una muchacha y dejarla botada en el medio de un monte de noche. Sí. Para que la mataran, a mí no me importaba. No me importaba porque yo no conocía de Dios. Yo era un hombre egoísta. Un hombre que quería todo para mí. Yo solamente era yo y más yo. Yo era mi Dios.
A mí no me hacía falta Dios. Yo tenía un negocio de vender drogas que me llegaba mucho dinero. ¿Para qué necesitaba yo a Dios? Si yo la renta la pagaba con una venta. Yo hacía lo que me daba la gana. El Dios mío era yo. Yo vivía para mí. Y todo lo que vivía y todo lo que hacía, todo lo que consumía era para mí. Y todo el que es drogadicto aquí de Tinch, o era de Tinch, sabe a lo que me refiero. Que la mente gira alrededor del egoísmo de yo. Y todo lo que hacía era para rendirme homenaje a mí. Ese era yo. Pero habían personas cerca de mí que conocían el verdadero amor de Jesús y nunca me juzgaban o me rechazaban. Me traían el amor de Dios. Me traían el amor verdadero de Dios. No me juzgaban, no, porque tú eres drogadicto, tú no puedes venir aquí de esa manera. La lección número 13, Jesús nos instruye. En el versículo 6 dice, tiren la red a la derecha de la barca y pescarán algo. Así lo hicieron, y era tal la cantidad de pescados que ya no podían sacar la red. Jesús les dijo cómo y dónde pescar para que no fracasen. Él es nuestro instructor y maestro. Solo debemos ser obedientes. Aún sabiendo que Pedro lo había negado 3 veces, Jesús en su amor y gracia todavía le seguía dando instrucciones a Pedro para poder restaurarlo. Entiendan una cosa, si algún día usted se descarría, se vuelve para atrás, sepa siempre que Dios le va a seguir hablando. No se condene de tal manera que piense que ya Dios no le habla. No estoy condenando o aprobando de que vayan y hagan lo que quieran para descarriarse. Le estoy avisando porque conozco lo que es la gracia de Dios en algo. Y muchos cristianos cometen un errorcito y se echan una condena encima tan grande que piensan que Dios lo ha rechazado de tal manera que le es imposible regresar. Se llenan de vergüenza, se llenan de temor, se llenan de lo que la iglesia quizás le ha puesto lo que es correcto para ser restaurado. Y digo la iglesia, hablo de la iglesia humana. Porque a veces la iglesia humana condena al descarriado y no le permite a él regresar a su casa. Porque quiere que se vista de tal manera, quiere que se vea de tal manera, quiere que huela de tal manera, quiere que se mire de tal manera. Si está lleno de tatuajes o tiene un arete o está bebiendo o está fumando, lo rechaza. Y cuando viene por la puerta lo mira raro desde que entra a la casa de Dios. Entonces, ¿cómo no vamos a ganar el mundo si le ponemos estándares a los que no son cristianos que nosotros mismos no podemos aprobar? ¿Cómo nos vamos a ganar? Dice la palabra yo creo que fue Pablo, que le estaba hablando a los judíos, y dijo, ustedes tienen unas leyes que ni ustedes pueden con ella. Ni ustedes pueden con las leyes que tienen. Entonces quieren ustedes ponerle esa ley, la de circuncisión, a los gentiles, cuando ustedes mismos no cumplen con ella. Entonces nosotros que estamos en la iglesia, que estamos en la casa de Dios, hacemos reglas y nos hacemos de mañas que impiden que el impío entre. Quizás de ahí es que viene la palabra impedir. El impío no puede venir porque cuando viene se siente, que yo no estoy. A mí mucha gente me ha dicho, no puedo ir a la iglesia porque no tengo que poner. Me digo, muchacho, pero ven como tú puedas. Enciendo que tú vengas con algo, ven con algo. Ven como tú puedas. Ven en traje de baño, a mí no me importa, ven a la iglesia. Porque yo no veo donde la palabra dice que hay que estar de tal manera para poder alabar a Dios. Amén. Entonces nosotros como cuerpo de Cristo aprendamos a recibir, a abrazar, a amar a esa persona que quizás se descarrió, que quizás está fuera en el mundo, para que ellos se sientan en su casa. Y saben una cosa, el que fuma puede ir al cielo, el que bebe puede ir al cielo, el que habla malas palabras puede ir al cielo, el que hace cosas malas también puede ir al cielo. Yo no condeno o no apruebo nada de eso, porque yo ni bebo, ni fumo, ni vivo una vida desordenada con cosas que yo he tratado de sacar de mi vida todo lo que no me conviene, películas que no son PG-13, de en adelante no la miro. Música secular no la escucho. Bebida, tengo ya 22 años que no bebo. Tengo 22 años, el día 4 de junio me fumé el último cigarrillo, lo dejé en esa puerta antes de entrar aquí.
Pero no significa, no apoyo nada de eso, pero no significa que el que lo haga no se va a salvar. ¿Entienden? Entonces, ¿por qué cuando esa persona viene por aquí oliendo a cigarrillo yo le voy a hacer daño? O lo voy a rechazar. Pedro, Dios, Jesús no nos da ese ejemplo. Pedro volvió a lo viejo de él. Él volvió. Y Jesús le seguía hablando. Jesús le seguía hablando. Jesús te va a seguir hablando. No importando tu circunstancia, Él te va a hablar. Escucha que Él está ahí, no importando lo que tú hayas hecho. Y regresa a casa si te ha devuelto. La lección número 4 es que Jesús prepara una cena que toca nuestro corazón. El versículo 9 dice, al desembarcar vieron unas barcas con un pescado encima y un pan. Traigan algunos de los pescados que acaban de sacar, le dijo Jesús. ¿Se acuerdan cuando éramos niños? Amén. Había algo, ¿saben que la sopa de pollo, o quizás le digan en El Salvador sopa de gallina, porque así le llaman en Rincón Guanaco, en el menú sopa de gallina. Nosotros le decimos sopa de pollo. ¿Saben que no tiene ningún valor nutricional? ¿Saben que la sopa de pollo lo que tiene es agua? Amén. Sal, amén. Quizás zanahoria, lechuga o repollo y un pedazo de carne de pollo, que la proteína de la carne de pollo no tiene ningún valor. No, eso es lo que hace llenar. ¿Saben a lo que me refiero? Pero hay una cosa. Cuando yo era chiquito, cuando yo era bien pequeño, a lo que nos criamos con nuestros padres, amén. Cuando yo me enfermaba y me daba el flu, gripe o fiebre, mi mamá me hacía una sopa de fideo de pollo, que eso me sanaba automáticamente. Aunque me la echara por la espalda, me sanaba. Me bañaban en sopa de pollo, porque eso era lo bueno, ¿verdad? Nosotros los dominicanos tenemos mañas raras. Me daba la sopa de pollo, cogía Vivaporub, me lo ponía en el pecho, porque eso era lo que me mejoraba. ¿Ustedes usaban Vivaporub? You know what Vicks VapoRub is? Vicks VapoRub, ¿saben lo que es? Ok. ¿Lo usan en Sudamérica o en Centroamérica? Ok. Bueno, a mí me lo ponían en el pecho y aparte de eso me lo ponían debajo de los ojos, porque yo me salía de la cama, yo era bien activo cuando era pequeño y no me podía encontrar. Yo me brincaba de la cuna, me escondía en los closets y mi mamá me ponía Vivaporub abajo de los ojos para que yo no pudiera abrir los ojos, para que me quedara en la cama. Era de castigo. Entonces ya te voy a poner Vivaporub en los ojos. Y me ponían una cosa cuando me cortaba que se llamaba, una cosa roja, iodine. Metiolato. Metiolato usaron ellos cuando llegaron aquí, pero después que llegaron, pero al primero, porque llegaron en el 64 y yo nací en el 67, no sabían lo que era metiolato, sabían además lo que era limón y sal. Y eso era limón y sal que eso te cura todo, el limón y la sal. Y te echaban y yo empezaba a soplar. Mami, sóplame por favor, que eso me pica. Pero la sopa de pollo hace algo para mí todavía en el día de hoy. La sopa de pollo con fideo. Cuando yo tengo fiebre y gripe, me hace algo. ¿Por qué? Porque cuando yo era chiquito, el amor de mi mamá mezclado con el amor de pollo causaba una emoción dentro de mí que me sanaba. ¿Entienden? Esa mezcla del pollo y la sopa y mi mamá abrían el vehículo para sanidad en mi vida. Y miren lo que hizo Jesús. Jesús buscó la comida emocional de Pedro. La comida emocional mía es sopa y pollo y fideo. Aunque mi mamá no esté, mi esposa ahora me la tiene que hacer. Pero ¿qué tú haces con esta cosa? Que sopa y pollo, eso no hace nada. Los americanos no lo hacen. Ellos comen, yo creo que otra cosa, papa, majá, comida que no tiene mucho sabor, pero para mí es sopa con pollo. Este muchacho es mañoso, dice ella, que le gusta esta cosa tan rara. What do you do with chicken, with chicken soup? Anyway, pero que eso me causa sanidad emocional y me ayuda a mejorarme más rápido. Entonces Jesús sabía que para él poder restaurar a Pedro, él tenía que buscar todo lo necesario, todas las herramientas, ir donde él estaba, instruirlo, llamarlo y aparte de eso cocinarle la comida emocional de Pedro, que era el pescado, el barbecue. El barbecue porque era una parrilla. Cuando Pedro salió del agua, Pedro olió el pollo, porque el pollo, el barbecue sale al vecindario entero. Sale a todo el lugar el pollo, el barbecue. El pescado, gracias. El pescado. Yo estoy en el pollo con la sopa y la fiebre todavía. Mami, que me siento mal. Y él Vivaporub aquí, que los ojos llorando, que no puedo abrir los ojos. Mami, no te veo, mami, ¿dónde tú estás? Ok.
El pescado barbecue era la comida emocional de Pedro y fue lo que Jesús usó para restaurarlo. Para que él se sintiera cómodo. Para que él se pudiera sanar de su fiebre y del flu que él tenía, que era haber rechazado a Jesús. Él prepara una cena que tocó el corazón de Pedro. ¿Entienden? Nosotros debemos preparar una cena que toque el corazón de nuestro prójimo, para poder ayudarlo, para que él se sienta cómodo regresando a los caminos del Señor. Jesús nos invita a que comamos con Él. Jesús prepara una cena increíble para nosotros. Él nos ama, no importa lo que usted haya hecho, hermano y hermana. No estoy diciendo que vayan y hagan, porque la palabra dice que no sigamos pecando para que la gracia abunde. Pero que hay una cosa en la iglesia de hoy, que la gente rechaza tanto a la gente porque hacen cualquier cosita. Y somos una iglesia. Yo todos los días me levanto y vivo en pecado. Yo peco todos los días. No cosas intencionales o cosas graves como ver películas raras o cosas. No, sino que dentro de mí, dentro de este corazón, existe la posibilidad diariamente de poder pecar. Y diariamente necesito la gracia de Dios. Y diariamente Jesús en su amor me invita a que yo coma con Él. Entonces yo debo de hacer lo mismo para mi prójimo. Vamos al libro de Juan capítulo 21 versículo 15 y vamos a cerrar ya casi mente. Libro de Juan capítulo 21 versículo 15 dice: cuando terminaron de desayunar, entienda que Jesús fue el que le cocinó la cena. Nosotros fuimos, el pastor y yo, el viernes, a la casa de un pelotero bien famoso de Mariano, y nos cocinó una cena de langosta, de seafood, y él la preparó en su casa para nosotros. Y él nos aceptó como sus hermanos en su mesa. ¿Saben lo que me refiero? Cuando ustedes digan, vengan a mi casa y coman. Eso alivia el corazón del invitado. A mí siempre me fascina que me inviten a comer porque me siento que me pertenezco como si fuera parte de la familia. La comida en una casa, en la cocina, el olor, todo eso me hace sentir como si fuera parte de la familia. Jesús hizo todo esto para hacer que Pedro se sintiera parte de la familia. Cuando terminaron de desayunar, Jesús le preguntó: Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, contestó Pedro. Apacienta mis corderos, le dijo Jesús. Verse 16. Y volvió a preguntarle: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que yo te quiero, cuida mis ovejas. Por tercera vez Jesús le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió porque por tercera vez Jesús le hubiera preguntado: ¿me quieres? Así que le dijo: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero, apacienta mis ovejas. Escuchen una cosa. Cuando Jesús le dice a Pedro la primera vez, acuérdense de todo lo que ha sucedido, que ya Jesús fue a la orilla del mar, Jesús lo llamó, Jesús le tiró para que pescara, le dio instrucciones, Jesús le dio la cosecha grande de pescados, Jesús lo trajo a la orilla del mar con el barbecue de pescado, Jesús lo está demostrando el amor necesario para ganar el corazón de él. Jesús ahora le dice: Pedro, ¿me amas? Y la palabra que Jesús usa en el griego es agape. Do we have the definition of agape there? Gabby, I'm sorry. La palabra agape en el griego que Jesús usa en el primer versículo, cuando le pide a Pedro si me ama, significa el amor del hombre con Dios. Entonces Jesús le preguntó realmente a Pedro, le preguntó: Pedro, ¿tú me agapes? Esa es la palabra que se usa. Pedro, ¿tú me agapes? Y Pedro le respondió: no, sí, Señor, tú sabes que yo te fileo. Saben que Pedro usa otra palabra de amor. La palabra que Pedro usa de fileo es el amor de hombre, no el amor de Dios. Do we have the definition of phileo love, Gabby? El amor de Pedro era filiar, amor de afección. Entonces entienden, Jesús dice: Pedro, tú me agape. Pedro dice: Señor, tú sabes que yo te fileo. La segunda vez Jesús le pregunta de nuevo a Pedro: Pedro, tú me agape. Y la segunda vez Pedro le responde: Señor, tú sabes que yo te fileo.
O sea, es incapaz Pedro de responderle a Jesús que él siente el amor de Dios hacia él porque él todavía se siente rechazado por el error que él había cometido. La tercera vez, Jesús regresa y le pregunta a Pedro, Pedro, ¿tú me fileo? No usa la palabra agape Jesús, usa la palabra que Pedro había usado, que es fileo. Y Pedro le sigue respondiendo, sí Jesús, tú sabes que yo le pido. ¿Por qué Jesús usó la palabra fileo y no agape de nuevo? Porque él entendía que Pedro era incapaz en ese momento de poder amarlo con el amor de Dios por cómo él se sentía. Entonces Jesús lo aceptó al nivel que él estaba. Él bajó al nivel de Pedro para que Pedro pueda sentirse cómodo con él, y allí fue que él lo recibió. Nosotros tenemos que aprender que podemos bajar al nivel de ciertas personas para poder tratarlo de ayudar allí donde están. Por eso salimos y evangelizamos. Por eso salimos a la calle donde están los inconversos, los drogadictos. Íbamos siempre a Brentwood, un lugar donde hay mucha gente alcohólica, siempre el lugar donde ellos se encuentran en su patio. Íbamos allí y le predicábamos el amor. Este verano vamos a ir a otros lugares a predicar el evangelio, porque allí es que ellos se encuentran. No hay que exigirle que entren por la iglesia para que se conviertan. No hay que exigirle que dejen de hacer ciertas cosas. Podemos llegar al nivel de ellos para poder amarlos y demostrarles a ellos el amor de Dios. ¿Me entienden? Porque el llamado de nosotros es alcanzar el mundo con el amor de Dios. Y Dios aquí nos enseña el ejemplo máximo de cómo restaurar a la persona cuando se ha descarriado o cuando lo ha negado a Él. Mi pregunta sigue siendo, ¿por qué la iglesia no lo puede hacer? ¿Por qué la iglesia pone estándares diferentes a restaurar a una persona que se ha descarriado o que no conoce de Jesús? Cuando Jesús mismo nos da el ejemplo de cómo rescatar a la persona inconversa. Y miren, este libro fue escrito, esto se escribió por, yo creo que fue Juan, escribió el libro de Juan. Y en ese momento Pedro no entendía, no podía hablar de agape y love, del amor agape. Tenemos que ir al futuro 60 años después. Se escribe el libro de Primera de Pedro, versículo 22. Vamos al Primera de Pedro, versículo 22, Gaby, por favor. Primera de Pedro, capítulo 1, 22. Dice de esta manera, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22. ¿Is that it? I'm sorry. Ahora, esto es Pedro escribiendo 60 años después. Dice, ahora que se han purificado obedeciendo la verdad y tienen un amor, un agape sincero por sus hermanos, ámense, agápense de todo corazón unos a los otros. Ya él entendía. Jesús sabía que algún día él iba a poder hablar del amor agape. Y cuando ustedes traducen esto al griego, ven que el amor, la palabra amor aquí, ámense, es la misma palabra que Jesús usó en Juan 21. Hice un estudio y repasé dónde está el libro. Esa palabra se encuentra 25 veces en el Nuevo Testamento, y esta es la segunda vez en el libro de Pedro que se encuentra. La primera vez era con Dios. Pedro entendió finalmente lo que era el amor agape, y nos instruye a nosotros como iglesia. Pónganse de pie conmigo, por favor, o pongámonos de pie. Cuando empezamos a leer, le dije que subrayaran un versículo en su Biblia, ¿se acuerdan? Lucas capítulo 22, versículo 32. Dice, pero yo he orado por ti. Esto es Jesús de nuevo hablando con Pedro, profetizando que le iba a negar. Mira lo que Jesús sabía antes de Pedro haberse arrepentido. Dice, pero yo he orado por ti para que tu fe no falle. Y cuando tú hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Amén. Cuando tú hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Jesús sabía que Pedro se iba a descarriar, pero además de eso, que cuando él aprendiera su lección, que él volviera
la instrucción era de nuevo, fortalece a tus hermanos. Esa tribulación que tú has pasado, esa crisis que Dios te ha puesto, esa ofensa que tu amigo te ha cometido, o tu amiga, o tu compañero de trabajo, o tu jefe, o tu hijo, o tu hija, o tu mamá, o tu papá, esa cosa que tú tienes guardada en tu corazón, es por experiencia para que tú puedas fortalecer a tus hermanos cuando seas sanado. No es para ti, no es para mí. Yo no fui rescatado de las drogas para mí. No fue para mí. Fue para yo ir y ayudar al que está en la calle. No es para mí. Le doy gracias a Dios por la bendición que me dio cuando me sacó, pero no fue para mí. Es para el que está en la calle. Vamos a alabar a Jesús. Te voy a pedir que hagas dos cosas. Suscríbete para que puedas recibir estos mensajes. Y también, si no lo has hecho todavía, comparte. Y dale ahí a la campanita para que recibas los mensajes. Dios te bendiga.